capítulo 12, versículo 25, donde dice la Escritura: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, versículo 27, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos que pensar que estos son los finales de la carta. Si tu hijo está lejos y te escribe una carta, tú no solo lees las últimas 4 líneas de la carta. Si tu hijo está lejos y te escribe una carta, tú lees toda la carta. Y al final las 4 líneas van a resumir posiblemente lo que ha dicho toda la carta anteriormente. Bueno, a veces ocurre, sin embargo, que leemos Hebreos, particularmente, y solo nos quedamos con unos versículos para decir: esto me lo apropio, lo otro no lo entendí, pero esto me lo apropio. No debemos hacer así. Entonces, tenemos que recordar algo. El autor no está escribiendo ideas sueltas. No está diciendo una cosa en el versículo 18, otra diferente en el 22 y otra distinta en el 25. Es un mismo tema. Está todo unido. Vuelvo, como estado estudiando el sistema levítico, hay diferentes ofrendas y sacrificios y todos están interconectados. No es que uno dice esto y dice esto otro lo mismo y exactamente lo mismo se repite. El sistema levítico tiene todo un sistema de ofrendas que se interconectan y que todas toman sentido cuando la entendemos. Bueno, en Hebreos pasa lo mismo. La carta a los Hebreos está todo interconectado. El escritor nos acaba de decir que nos acercamos no a Sinaí, sino a Sión, los versículos previos de la predicación antes pasada. No nos hemos acercado a un monte que podíamos tocar, no nos hemos acercado al fuego físico, no nos hemos acercado al lugar donde habla de oscuridad y tempestad y miedo. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. ¿Ya? Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial. Nos hemos acercado a la Sión. Nos hemos acercado, en la frase que resume, a Jesús. ¿Ya? Al mediador del nuevo pacto. No a la sangre rociada en el Éxodo 24, en el Sinaí, o a la sangre que hablaba también que era la sangre de Abel, no, a la sangre que habla mejor que la de Abel, a la sangre de Jesucristo, mediador del nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Por qué habla mejor? Porque habla de la gran fidelidad de nuestro Dios para incluirnos como pueblo de su pacto. Y fíjate lo que comienza diciendo el versículo: mirad, no desechéis al que habla. No está cambiando el tema. Está diciendo, si ya se acercaron a esto, a esta nueva realidad tan grande, tengan cuidado, entonces no rechacen la voz de Dios. Estas personas no eran ateas, pero sí eran creyentes cansados, que no la habían pasado bien. No eran personas que habían dicho, no creemos en Dios. Eran personas que habían confesado a Cristo, pero estaban sufriendo. Algunos habían perdido bienes, otros estaban siendo presionados en sus vidas de diferentes maneras, pero en general todos estaban cansados. Algunos habían perdido seres amados. Y por todo lo que estaba pasando en su vida estaban pensando en volver atrás.
¿Y qué significaba volver atrás? En el contexto de la carta a los hebreos significaba decir, volvamos al templo, volvamos a presentar las ofrendas, volvamos a presentar los sacrificios, a las ofrendas antiguas, volvamos a lo que se puede tocar, a lo que se puede ver. Pero el problema que tenía Hebreos es que estos que querían volver tenían que asumir que Cristo ya había resucitado, Cristo ya había entrado al verdadero santuario, Cristo ya se había sentado a la diestra de Dios, Cristo ya había abierto el camino, ya el velo había sido roto, ya no importaba lo que podían ver sus ojos físicos, porque el templo lo tenían ahí mismo, lo podían ver. Y a los sacerdotes los podían ver y tocar. Y las ofrendas se podían ver y tocar. Y la sangre se derramaba continuamente. Y lo que nos pasa, lo visible parece más seguro. Eso nos pasa a nosotros. ¿Ya? Nos gusta lo que se puede tocar, nos gusta lo que se puede controlar, lo que se puede medir. Y cuando Dios nos llama a confiar en Él, y solo porque Cristo murió y resucitó, y cuando eso no lo podemos ver, no lo podemos tocar, nos cuesta. Por eso la advertencia es seria. ¿Cuál es la advertencia? No se vuelven atrás, no cambien a Cristo por lo que era la sombra, no vayan al santuario terrenal. Somos tan dados a tener santuarios donde hayan ídolos y vírgenes y santos, porque esos podemos tocar y ver. No vuelvan atrás. No cambien lo real con esto material. No cambien el nuevo pacto por aquello que ya ha sido cumplido en Cristo. El versículo dice, 25, mirad que no desechéis al que habla. No dice, no desechen el mensaje. Dice al que habla, a la persona. Porque quien habla a través de Cristo es Dios mismo. Y cuando Dios habla, no solo está dando información. Cuando Dios habla, Dios está saliendo al encuentro de la persona a la que le está hablando. Entonces, eso tenemos que tener claro. Esto debe cambiar la manera en que escuchamos su palabra. No solamente decir, me gustó el sermón, estuvo bueno, o no me gustó, no estuvo tan bueno, o estuvo largo, estuvo bonito, hoy el pastor estuvo mejor, el predicador del domingo pasado lo hizo bien, bueno, no tan bien, bueno, mejor que el del de este domingo. No, esa no es la pregunta. ¿Ya? La pregunta verdadera es, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está hablando? Porque uno puede escuchar un sermón completo y no escuchar a Dios. Y esto sucede. Lo que dijo él es para ella. Ojalá hubiera estado María acá, porque esas palabras eran para ella. Pero en realidad cuando Dios habla, nos habla a nosotros. Uno puede leer la Biblia abierta y tener el corazón cerrado. Uno puede decir amén con la boca y decir no con el corazón y con la vida. Y esto es lo que está advirtiendo el autor. No deseches al que habla. Ahora, alguien podría decir, pastor, yo jamás he rechazado la voz de Dios. Pero tengamos cuidado, porque sí se puede rechazar la voz del Señor de diferentes maneras. ¿Cómo cuáles? ¿Perdonaste a quien tenías que perdonar? ¿O has dicho, no todavía? ¿Todavía está la amargura reinando en tu corazón? ¿Todavía sientes rencor, pesar y la amargura gobierna tu vida por lo que has vivido del pasado? Y tú me puedes decir, pero tú no sabes lo que me hicieron.
La palabra de Dios te dice confía y tú dices, pero es que me es difícil soltar y no controlar todo. Y la palabra del Señor te dice obedece ahora, pero puede ser mañana o después. Eso también es rechazar la voz de Dios. Muchas veces, como dije antes, somos expertos en aplicar la palabra de Dios a otros. Qué bueno sería que hubiera venido mi hijo. Oh, si hubiera estado mi esposo. Ay, esto le habría servido a mi hermana. Pero el Espíritu Santo una y otra vez nos dice, primero es para ti. La primera cosa empieza en tu corazón. Antes de corregir al otro, Dios quiere corregirme a mí. Antes de cambiar al otro, Dios quiere cambiarme a mí. Israel escuchó, vio los milagros, pero no obedeció. Y no importa la cantidad de milagros que uno haya experimentado en la vida. No importa si viene pan del cielo o si viene carne bajando. No importa si es que la roca se abre y produce agua. No importa. Los milagros no producen fe. Entonces Israel escuchó, vio, pero no obedeció. Fíjate lo que dice el texto, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Israel escuchó la voz de Dios, vio el fuego, vio la montaña temblar, escuchó la trompeta, no le faltó evidencia, no le faltó información. Si se produjera el milagro, yo creería. ¡Mentira! El problema no era la falta de información, no era la falta de milagros, no era la falta del poder de Dios actuando. El problema era el corazón de Israel. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos, porque hoy día tenemos mucha información bíblica, mucha. La Biblia en el teléfono, tenemos estudios, tenemos predicaciones. Si se te olvidó la predicación del domingo, la puedes volver a ver en YouTube. Ya hay información, tenemos videos, tenemos libros, tenemos cursos, hasta con código QR. Pero la pregunta es, ¿la palabra de Dios nos está transformando? Porque uno puede saber mucho y obedecer poco. Porque uno puede conocer mucha doctrina, pero seguir siendo orgulloso. Uno puede hablar de Cristo y tratar mal a la familia. Uno puede juntarse a adorar al Señor en la congregación y llegar a la casa a criticar a los hermanos en la mesa o a la iglesia, y los hijos escuchan. Y por supuesto los hijos, cuando crezcan, van a decir, no quiero ir. Uno puede defender la sana enseñanza y seguir sin perdonar. Entonces el problema no es solamente cuánto sé. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con la voz de Dios? Dios no habla solamente para informarnos. Dios habla para formar y transformar, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, para que caminemos como hijos que reflejan el amor de Dios, que se ha derramado en nuestros corazones. Dios habla para que vivamos como un pueblo santo, para que mostremos a otros qué es vivir santamente, aún en medio del dolor, aún en medio de la adversidad, aún en circunstancias que no entendemos. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones desde la santidad? Hebreos nunca separa doctrina y vida. Toda doctrina de Hebreos tiene un propósito, para que no volvamos atrás, para que perseveremos, para que en medio de, no importando la circunstancia, adoremos y adoremos con gozo, para que sirvamos al Dios vivo.
Dice el versículo siguiente, fíjate, mucho menos nosotros, el mismo versículo, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué significa eso? Significa que la voz de Dios nos llega desde la realidad celestial que Dios abrió. No estamos en Sinaí, acuérdense. No estamos al pie del monte físico. No estamos frente a los temblores y todo lo que sucedía en Éxodo 24. Cristo ya entró en el santuario. Cristo ya está delante del Padre. Cristo ya es nuestro sumo sacerdote. Cristo ya es el mediador del nuevo pacto. Entonces la advertencia es mayor. Si fue serio rechazar a Dios en el Sinaí, imagínate cuán serio es rechazar la voz de Dios ahora que el Hijo ya vino, ya murió, ya resucitó, ya entró en los cielos, ya se sentó a la diestra de Dios, ya entró en el santuario celestial y ya abrió el acceso para que nosotros nos presentemos delante del Padre. No estamos escuchando la voz de Moisés solamente, estamos escuchando la voz del Hijo. No estamos escuchando solamente un profeta, estamos escuchando al mediador del nuevo pacto. No estamos escuchando un sacerdote que murió, estamos escuchando al sumo sacerdote que fue establecido como tal por el poder de su vida indestructible. Por eso el autor dice, mirad, tengan cuidado, no se acostumbren a la palabra. En mi país, mi esposa creció en las montañas, un espectáculo bellísimo. Yo crecí cerca del mar, pero ¿saben qué ocurre? Uno se acostumbra a las montañas y se acostumbra al mar y ya no los aprecia. Y cuando ya no están, uno los echa de menos. No se acostumbren a la palabra. No escuchen como quien oye ruido de fondo. No vengan al culto solo por venir. No abran la Biblia solo por abrirla. Escuchen, porque Dios sigue hablando a su pueblo por medio del Hijo. Cuando me refiero a que no se acostumbren a la palabra, me refiero a que se sorprendan cada vez que la abran y digan, ¿qué me va a hablar Dios hoy? Versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Esto nos lleva otra vez a Sinaí, en el monte. Cuando Dios habló, la tierra tembló, el monte tembló, el pueblo tembló, Moisés mismo tembló. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Fíjate, está citando a un profeta, Ageo. Para entenderlo bien, hay que saber cuál es el contexto que escribe Ageo. Estaban después del exilio de Israel, había sido expulsado Israel, había regresado Israel, y el pueblo volvió a Jerusalén y comenzó a reconstruir el templo, porque el templo había sido destruido, lo comenzó a construir. Pero ese templo no era tan glorioso como el templo de Salomón. Algunos ancianos en ese momento lloraban porque recordaban en su niñez cómo había sido de grandioso el templo. Otros lloraban porque nunca habían visto un templo. Los ancianos decían, esto no es igual. ¿Y qué dice Dios por medio de Ageo? No miren solamente lo que tienen delante de los ojos. Yo voy a hacer algo mayor, más grande que este templo. Dios prometió conmover los cielos y la tierra. No está hablando de un terremoto solamente. Está hablando de la intervención de Dios que cambiaría
la historia de la humanidad. Y aquí Hebreos, esa promesa de Hebreos que va a conmover todo, se cumple en Cristo. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo entró en el santuario celestial, Cristo inaugura el nuevo pacto al morir en la cruz, Cristo asume como sumo sacerdote al resucitar y como tal entra en los cielos. Entonces, lo que cambió completamente es el templo queda atrás. Dios movió toda la estructura de acceso, abrió el velo, no porque fuera mala, ni tampoco porque Dios se hubiera equivocado, sino porque ya la estructura, esta metáfora del templo, del sistema levítico, ya había cumplido su propósito, llevarnos a la realidad que es Cristo. Fíjate el versículo 27, dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. ¿Cuáles son esas cosas movibles? El templo físico, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Y cuáles son las inconmovibles? El santuario celestial. Aquí tenemos que hablar claro. Vuelvo a decir, ¿qué son las cosas movibles? En el contexto de Hebreos, son las cosas del antiguo orden del culto. El santuario celestial, el sacerdocio levítico, las ofrendas que se repetían, el acceso que estaba restringido. El sistema decía, hasta aquí puede llegar, no más, usted no pase hasta acá. Todo eso fue dado por Dios. Todo lo que estamos estudiando en el sistema levítico, todo eso fue dado por Dios. Era santo, pero era provisional. Era una figura, era una sombra. Era una profecía actuada, escenificada. Era la señal. Imagínate que tú vienes o vamos a Dallas y hay una señal que nos dice, en 100 millas usted llega a Dallas. Y tú te quedas ahí, al lado, y te sacas una foto. Y dice tu foto, llegué a Dallas. Y la persona te dice, no has llegado a Dallas. Estás a 100 millas de Dallas. Bueno, a veces ocurre que los creyentes se encuentran con el Antiguo Testamento y quieren repetir todo lo que dice el Antiguo Pacto y guardan todo lo que dice el Antiguo Pacto y dice, llegué. Pero solamente llegaron a la señal de 100 millas. Es como una señal en el camino. La señal es importante, pero no es el destino. Ok. Entonces el letrero no es la ciudad, el letrero cumple su función. Así fue el culto levítico, señala hacia Cristo, preparó el pueblo para Cristo, enseñó que necesitábamos acceso, necesitábamos purificación, necesitábamos sacerdocio, necesitábamos perdón, necesitábamos comunión con Dios. Pero esta señal, el sistema levítico, nos mostró sus límites. Porque cada año tenía que repetirse las ofrendas que había ahí. Cada sacerdote moría, esos eran los límites. Cada ofrenda recordaba que todavía faltaba algo por cumplir. Cada velo cerrado que impedía el acceso al trono o al mercy seat o al propiciatorio, decía, el acceso pleno todavía está cerrado. Entonces uno puede decir, el sistema no funcionaba. Sí y no. No fracasó porque Dios había diseñado el sistema porque era una profecía que se iba a cumplir en Cristo. Cumplió su misión, era una señal que indicaba hacia el señalado, que era Cristo. Anunciaba a Cristo. Pero sí mostró algo, que el problema real, lo que impedía al ser humano llegar a la meta final, era el propio corazón del hombre. A causa del corazón humano. Nuestro corazón, ustedes saben cómo es. A veces cuando nos metemos en situaciones difíciles, voy a mostrar mi corazón. Yo en Chile tenía casa, acá no tengo casa.
ay, no tengo casa, tengo que estar pagando. Entonces me puedo amargar y decir, no escuches tu corazón, porque tu corazón es idolátrico, envidioso. Escucha la palabra del Señor. Tu casa real ni siquiera es la que estás pagando, la que ya pagaste o la que no tienes, es la casa que está en los cielos. El problema no era que Dios buscara o hubiera diseñado mal esto. El problema era el corazón. No escuches tu corazón. Siempre di, mi corazón es malo. Escucha la palabra del Señor. A ellas le casó. El problema es que el pecado sigue siendo obstáculo. El corazón necesita algo más profundo. La conciencia necesita ser purificada. El acceso necesita ser abierto de manera definitiva, el acceso al trono de la gracia. Y todo eso lo hizo Cristo. Por eso Dios removió lo que era movible, no porque lo despreciara. Lo removió porque Cristo fue el cumplimiento de todo el sistema levítico. La sombra no cumple con lo que es la realidad. Cuando llega Cristo, la sombra se inclina ante Él. Lo inconmovible, el santuario celestial, el reino recibido, eso es. A todo esto, si tú no eres residente, qué bien que anheles ser residente, pero que no sea tu propósito de vida. Si no eres ciudadana, y tu anhelo es ser ciudadana, qué bueno, pero que no sea tu propósito de vida. Que tu propósito de vida es mostrar que tu ciudadanía es celestial. Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, no dice que algún día lo recibiremos, dice que recibiendo ahora ya estamos participando de esta realidad, porque ya nos hemos acercado a Sion, ya hemos sido hechos parte de la Jerusalén celestial. Ya tenemos a Jesús como mediador del nuevo pacto. Ya tenemos acceso al Dios vivo ante el trono de su gracia. Y ya tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras lágrimas, porque Él lloró nuestras lágrimas. Este reino inconmovible no depende de un templo hecho de manos, no depende de sacerdotes que se mueren, no depende de ofrendas que se repitan, no depende del hombre, sino que depende y se sustenta en la muerte, resurrección y entronización de nuestro Señor Jesucristo. Y este Cristo vive para siempre. Entonces, hermanos, la vida cristiana no consiste en intentar entrar a la presencia de Dios como si estuviéramos fuera. Nosotros en Cristo ya hemos sido hechos cercanos. En Cristo ya estamos sentados en los lugares celestiales. En Cristo la mesa está puesta y tenemos un lugar que ocupamos para disfrutar de la comida que el Padre preparó para sus hijos. Ahora entonces tenemos que aprender a vivir. ¿Qué significa estar sentado? Es tener este acceso libre. Entonces esto cambia la forma en que oramos. No oramos para convencer a Dios de que nos escuche. Oramos porque Cristo ya fue recibido. Eso también cambia la adoración. No cantamos para abrir el cielo. Cantamos porque Cristo ya abrió el camino, el acceso. Ya adoramos al Señor. Y nos acercamos a Dios no por miedo, sino gozoso. ¿Por qué? Porque el corazón que tiene el Espíritu de Dios morando en tu vida, ese Espíritu produce gozo al acercarnos al Señor. Y el Señor se goza cuando nosotros nos acercamos. Esto cambia cómo obedecemos. No obedecemos para llegar a ser hijos de Dios. Obedecemos porque ya somos hijos de Dios. No obedecemos porque le tengamos miedo a Dios. Obedecemos porque Él nos amó primero y le amamos. No servimos para comprar el favor de Dios.
No ofrendamos para que Dios nos bendiga más. Ofrendamos porque ya nos bendijo. Servimos porque hemos recibido de gracia y damos de gracia. Fíjate lo que dice el texto. Tengamos gratitud. Esa es la primera respuesta. No dice tengamos miedo. Dice tengan gratitud. Porque cuando uno entiende lo que recibió de gracia, da de gracias. Gracias, Señor, porque Cristo abrió el camino. Ok, cuando tengas los problemas que estás teniendo, ¿sabes qué? Detén tu mente y empieza a decir esto. Gracias, Señor, porque Cristo abrió el camino. Gracias, Señor, porque no estoy fuera. Gracias, Señor, porque tengo un mediador. Gracias, Señor, porque el nuevo pacto fue inaugurado. Gracias, Señor, porque en Cristo tengo perdón. Gracias, Señor, porque mi conciencia ha sido hecha limpia para servir al Dios vivo. Gracias, Señor, porque no dependo de sacerdotes, de curas, de nada para acercarme a ti. Porque en Cristo todo el sistema del Antiguo Testamento ya fue cumplido. Gracias, Señor, porque Cristo vive delante tuyo. Hermanos, una iglesia que entiende Hebreos debería ser una iglesia agradecida, no una iglesia liviana, indiferente, no una iglesia que trata las cosas comunes, que las trata las cosas santas como si fueran comunes. Una iglesia profundamente agradecida, aún en medio de los problemas, aún en medio de la dificultad, de la deportación, de la separación, de lo que sea que estemos viviendo. Una iglesia agradecida sabiendo quién está con nosotros es el Cristo que murió y resucitó. Pero aquí otra vez vuelvo a decir, uno puede acostumbrarse a las palabras santas. Nuevo pacto, sangre, perdón, santuario celestial, acceso. Se pueden repetir tantas veces que ya no nos asombran. Y cuando perdemos el asombro, perdemos el corazón agradecido. Por eso Hebreos nos vuelve a mostrar la grandeza de Cristo para que el corazón vuelva a decir gracias. Y fíjate, continúa el texto, y mediante ellas sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí no es solamente esta palabra servir, no es solamente una tarea de la iglesia. Claro que servir en la iglesia es bueno, pero Hebreos, esta palabra tiene sabor de santuario, tiene sabor. El servir, esta palabra que aparece acá, es la tarea que hace el sacerdote y que tiene que ver con adoración. Es servir, es vivir la vida delante de Dios. Recuerda que Cristo ya purificó nuestras conciencias. Entonces, toda la vida del creyente, aún el plato de comida que le sirvo a mi cónyuge, toda se vuelve adoración. El domingo adoramos, el lunes también, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la forma en que hablamos, en la manera en que tratamos a nuestros hijos, en la manera en que los hijos tratan a los padres, en la forma en que perdonamos, en la forma en que usamos el dinero, en la forma en que enfrentamos los problemas. Todo eso forma parte de que estamos delante del Dios vivo. Por eso el texto dice, con temor y reverencia. Esto no significa vivir aterrado. No estamos en el Sinaí, temblando de miedo, que no podemos acercarnos. Estamos en Sión, acercados a Cristo. Pero tampoco significa entrar jugueteando. No confundamos confianza con irreverencia. No confundamos acceso libre con liviandad. Dios nos recibió en Cristo, pero Dios sigue siendo santo. Por eso nos acercamos con confianza y reverencia.
con gozo y con respeto, con libertad y adoración. Y aquí aparece este versículo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense lo que dice, nuestro Dios. No dice el Dios del Antiguo Testamento era fuego consumidor. Dice nuestro Dios, el Dios de ahora, el Dios del nuevo pacto. Ese Dios es fuego consumidor. El Dios que nos acercó a Cristo, el Dios que nos abrió el acceso ante su trono, ese Dios sigue siendo fuego consumidor. Su santidad no cambió, su gloria no disminuyó, su pureza no se apagó. Lo que pasó es que nuestro acceso fue abierto. Antes el pueblo estaba lejos, ahora en Cristo somos hechos cercanos. Antes el camino estaba cerrado, ahora en Cristo el camino se abrió. Antes el sacerdote entraba una sola vez al año, en Cristo ahora Él vive para siempre, para que nosotros tengamos la confianza de entrar. El Dios al que nos acercamos sigue siendo santo. Y su fuego consume todo lo que no pertenece a su reino. Consume lo provisional, lo impuro, lo profano. Consume todo lo que quiere ocupar el lugar de Cristo. Pero para los que han sido hechos cercanos en Cristo, ese fuego no nos aleja. Nos llama a adorar con reverencia. Lo voy a decir de esta manera. Dios sigue siendo fuego consumidor, pero en Cristo nos podemos pasear adorando a Dios, porque somos y estamos en Cristo. El adorador que lo hace en Cristo se puede pasear en medio del fuego de Dios. Nos llama a adorar con reverencia. Nos recuerda que no debemos tratar como común lo que Dios ha santificado. Y eso implica aún tu cuerpo. Hermanos, el llamado del pasaje es claro. No deseches al que habla. No cierres el corazón a la voz de Dios. No vuelvan a lo que Cristo ya cumplió. No cambien la realidad por la sombra. No cambien el santuario celestial por lo terrenal. No cambies el mediador del nuevo pacto por un sistema que ya cumplió su función. No cambies el reino inconmovible por aquello que puede ser removido. Cristo ya vino, Cristo ya inauguró el nuevo pacto, Cristo ya resucitó, Cristo ya entró al santuario celestial, Cristo ya abrió el acceso, Cristo ya vive delante del Padre. Entonces vivamos como un pueblo que hemos sido acercados. ¿A dónde? Al trono. Escuchemos su voz. Tengamos gratitud en nuestro corazón. Sirvamos al Dios vivo. Hagámoslos con temor y reverencia. Y recordemos siempre esto. Ya no estamos delante de la sombra. Estamos delante de la realidad cumplida en Cristo. Ya no estamos esperando que el camino se abra. El camino se abrió. Fue abierto completamente en Cristo y por Cristo. Ya no estamos buscando un sacerdote que nos pueda llevar a Dios. En Cristo ya tenemos ese nuestro sumo sacerdote que vive para siempre. Ya no estamos en la ley, en el Sinaí. Ya no nos dicen, tú no te puedes acercar. Estamos en Sion, estamos en Cristo. Nos podemos acercar libremente. Entonces no volvamos atrás. No vivan como si todavía estuvieran afuera. No vivan como si Cristo no hubiera terminado la obra. Escuchen al que habla desde el cielo. Adoren con gratitud. Sirvan con reverencia porque hemos sido recibidos en este reino inconmovible. Y nuestro Dios sigue siendo fuego consumidor. Hermanos, vamos a orar.